Cordial saludos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar acerca de las sectas. Si realmente una secta es inofensiva, es hermoso adentro, no hay problema, no le pongas mucha atención, o si es dañina, es peligrosa, es destructiva. Y aquí le puse como subtítulo el mal del siglo. Realmente, cuando hablamos de sectas, estamos hablando de algo muy, pero muy peligroso, demasiado peligroso, que si no le ponemos atención a nuestro tema de apologética, fácilmente podríamos caer en el error de estas personas. Así que entendamos, por lo tanto, lo que es una secta. Conozcamos un poquito su origen histórico de lo que es una secta. ¿Cómo podemos hablar de una secta conociendo, pues lógicamente, su origen histórico? ¿Será que desde el tiempo del Nuevo Testamento ya se hablaba de lo que era una secta? Según el contexto judío, ¿qué era una secta? Según el judaísmo, ¿qué era una secta? Y vamos a entender algunas cosas aquí. Por ejemplo, quiero que busquen todo el mundo en Hechos capítulo 24, verso 5. Busque, por favor, Hechos capítulo 24, versículo 5, y vamos a ver ese texto de cómo se identifica una secta. Hechos capítulo 24, versículo 5. Dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre los judíos, porque por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, aquí se está hablando prácticamente de una acusación a Pablo, de una acusación al apóstol con respecto a lo que es una secta. Es decir, el imperio romano y la religión de los fariseos y los enemigos del evangelio vieron realmente en Pablo que él tenía una secta, que Pablo era un sectario y quisieron juzgarlo por sectario. Entonces, Pablo es acusado de ser una plaga. Es una plaga. Ojo lo que dice el contexto de lo que es una secta. Una secta realmente, y es la verdad lo que están diciendo, es una plaga. Y de sedicciones entre los judíos, porque eso hace una secta. Una secta quiere dividir una iglesia, quiere dividir una creencia. Y cabecillas de una secta. ¿A qué secta se refería? ¿A cuál secta? Vamos a leer Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. ¿Cuál era la secta? Según, lógicamente, los religiosos, los del camino. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea, está hablando de Cristo, del cristianismo. Veo que ya el comienzo, ya la iglesia primitiva fue acusada como una secta. Así que no te preocupes si a ti te van a decir sectario, porque vas a estar en oposición a lo tradicional, a lo cultural, a lo social, a lo establecido, a lo común, a lo que ellos dominan, entienden, comprenden o razonan. Pero si están a ver con otra clase de creencias, con otra forma de hablar, de ver, de entender, de actuar, te van a decir sectario. Originalmente, secta significaba escuela o partido. Así lo entendía el Nuevo Testamento. Hace 2000 años, secta estaba referida a una dirección o tendencia dentro de la ortodoxia. Aquí la palabra ortodoxia se refiere a la doctrina,
establecida. En este caso, en ese tiempo, se refería al judaísmo de aquel entonces. Vamos a leer Hechos capítulo 5, verso 17. Se menciona una de ellas. Vamos a ver. Hechos capítulo 5, verso 17. Rápidamente. Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Ve? Siempre hemos hablado de los saduceos y de los fariseos, pero era una secta dentro de la religión del judaísmo. Era considerado una secta. Así que desde los tiempos antaños ya estaba el peligro mortal de una secta. Y te voy a decir por qué es mortal. Porque uno dice, qué exagerado, ¿no? Qué exagerado. Si hay un grupito que abrió sus puertas por ahí, ¿por qué exagera demasiado? Ya vamos a ver. Vamos a ver para que veas. He hablado con muchas personas que están en sectas y no te imaginas el daño que tienen dentro de su personalidad. Pablo, también en Hechos 26:5, quiero que busquen Hechos capítulo 26, verso 5. Hechos capítulo 26, verso 5, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea que el fariseísmo era una secta, tanto como los saduceos como la de los fariseos. Realmente, ¿quién mató a Cristo? ¿Por orden de quién? De la secta. Porque no fue el judaísmo. El judaísmo es la ley de Moisés o la interpretación que le daban a la ley de Moisés. Pero en ese entonces estaba la secta de los fariseos, los que dominaban. Aquí lo dice Pablo. Viví fariseo. Los fariseos eran sectarios. Por eso el Señor les dio garrote en Mateo capítulo 23. Le dijo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque eso es una secta. Una secta es una persona sectaria, es alguien que deliberadamente, con conocimiento de causa, hace daño. Así que las sectas no son aprobadas por Dios, aunque hablen de revelación, aunque hablen de Biblia, aunque hablen de doctrina, no son aprobadas por Dios. El Señor le dijo sepulcros blanqueados. Les habló tan fuerte que si hoy vemos un predicador hablando de esa forma, van a pensar que es raro y antisocial, que tengan cuidado, pero Cristo les dio duro a la secta de los fariseos. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor les dijo a ellos, que eran orgullosos, y les habló del orgullo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Se refería a cómo los fariseos, que son una secta, se enorgullecían. Y a ellos les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. ¿A quién esas oraciones? ¿A quién? Porque hay sectas que ayunan. Hay sectas que invocan inclusive el nombre de Cristo. Hay sectas que aparentemente están en una santidad, hasta usan unos velos, unas vestiduras raras, no tienen televisor en casa, no tienen celular. Por ejemplo, la secta del judaísmo ortodoxo, ellos no usan celulares,
Ellos no usan televisor. Ellos no usan tecnología. En Israel, estudia para que veas a la secta del judaísmo ortodoxo. Ellos viven aislados, aunque son personas que tienen muchas empresas, pero en cuanto a la tecnología, en cuanto a la modernidad, la fama, los deseos de la vida, los deseos carnales, son totalmente aislados. Tienen sus propias escuelas, su propia comunidad, se manejan entre ellos mismos, se dirigen entre ellos mismos, se compran entre ellos mismos, viven entre ellos mismos. Inclusive en Nueva York, yo estuve conociendo a la comunidad judía en el estado de Brooklyn, en el condado, perdón, en el condado de Brooklyn, y habían barrios enteros exclusivamente de ellos. Y las escuelas estaban ahí y las sinagogas estaban ahí. Y un parque exclusivo de ellos. Y si tú entras ahí, te llaman la atención. ¿Usted qué hace aquí? Usted no es judío. Y ellos andan con unas ropas diferentes a las otras personas. Así que aprendamos pues qué es una secta. Aprendamos y vivamos y entendamos esta palabra. Una secta es un grupo. Pero mira lo que dice aquí. Generalmente, ¿qué? Sincero. Que ha dejado la verdad enseñada en la Biblia y ha ido tras una doctrina extraña o un líder con mucha carisma, un líder carismático. Por lo general, en la mayoría de los casos, el proselitismo atrae a las personas, por eso se llaman prosélitos, que ya profesan, que profesan una fe, una creencia. Eso se llama proselitismo. Yo voy a atraer, a conquistar a los prosélitos. Por eso el Señor los acusó a los fariseos de ser proselitistas. Si tú lees Mateo 23, te vas a dar cuenta que ellos eran acusados. Ahí dice, mira, 23:15 de Mateo, búscalo tú mismo, Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que por una persona que cree en una religión, que tiene una creencia, van y lo salvan, entre comillas, y lo hacen peor, según Cristo mismo lo dijo Mateo 23:15. Entonces aquí emprendamos aquí algo importante. La secta se compone de elementos doctrinales con el propósito de manipular y controlar a los feligreses. Claro, ellos tienen una constitución, tienen sus dogmas, tienen sus principios estipulados y siempre respaldados por la Biblia, pero no por lo que dice la Biblia, sino simplemente toman textos y el ignorante dirá, ah, sí, ahí dice en la Biblia, ¿no? Entonces lo cree, porque como la gente no escudriña, simplemente cogen el versículo, toman el versículo y ahí dice, y lo respaldan. Y realmente el hecho que diga que está en la Biblia no significa que eso enseña en la Biblia. Por eso repito otra vez, la secta se compone de elementos que doctrinales, o sea, respaldan todo con la Biblia. Si tú escuchas a un testigo, él te va a sacar la Biblia, te saca los textos. Si tú hablas con un adventista, te saca los textos, te saca el griego, te saca el arameo, te saca el latín, te saca el hebreo. Hasta saben más Biblia que uno. Tú hablas con cualquier personaje sectario y ya tiene en su cabeza los versículos que tiene que decirte.
Eso sí, solamente sabe lo que tiene que decirte porque ya fueron programados. Por eso en apologética, en este curso tú vas a aprender cuáles son los versículos que ellos usan para hacer prosélito. Eso es lo bueno de la apologética. Y no sé si el tiempo alcanzará, ¿no? Entonces, usan la doctrina aparentemente cristiana porque, claro, una secta nunca va a decir nosotros somos hijos del infierno, queremos engañarte. No, no te van a decir esas cosas. Se van a presentar como iglesia cristiana. ¿Acaso la iglesia de José Luis de Jesús Miranda no dice creciendo en gracia? ¿Acaso las sectas no se presentan como para de sufrir? Iglesia universal del reino de Dios. Iglesia pentecostal, Dios es amor. Iglesia, aquí manda el Espíritu Santo. Iglesia, o sea, tiene hasta nombres raros, ¿no? Nombres raros. O sea, siempre te van a pintar el rótulo de cristiano. Porque el que no sabe dice, no, eso es cristiano. Mira, dice Dios, no sé qué, no sé cuánto. Y que van a cantar alabanzas. Y cantan canciones cristianas. Bueno, hasta los católicos también cantan las canciones cristianas. Y el hecho que la canten no significa que son cristianos. Bueno, un inconverso también se puede cantar las canciones cristianas. Y hoy, bueno, hoy hay músicos que ni se sabe a quién le cantan, ¿no? Ni se sabe. Hay músicos cristianos que ni se sabe a quién le cantan, si es a Cristo, al amor, a la mujer, al hombre, no se sabe. Hay el que agarre, ¿no? Número 3, mira aquí. La iglesia nunca ha estado libre de los falsos profetas. Esto es un punto muy importante. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 2, verso 1. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas. Nota que un profeta, por el hecho de ser profeta, no significa que es un buen profeta. Hay que saber si es un buen profeta o un falso profeta. Pero hubo también entre vosotros falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué hace una secta? Porque la palabra griega para sectas es eireisis. Eireisis. Traducido al español, herejía. Herejía. O sea, una secta es una herejía. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, que introducirán encubiertamente, o sea, escondidamente, falsamente, sutilmente, sectas destructoras. Inclusive dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué hace una secta? Trae destrucción repentina. Vamos a ver, 2 Corintios 11, 14. ¿Me están siguiendo, no? ¿Me están siguiendo con la Biblia en mano? 2 Corintios capítulo 11, verso 14. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pero mira lo que dice aquí. Cuyo fin será conforme a sus obras. Claro, nunca un sectario es salvo. Nunca las sectas traen salvación, jamás. ¿Por qué puedo decir que una secta es salva? ¿Por qué podemos decir que la gente que está dentro de una secta es salva?
Porque muchos se preguntan, no, es que están invocando el nombre de Cristo. Mire, esa iglesia, antes, el señor que está ahí en esa secta, antes era borracho, hablaba malas palabras, antes fumaba, hacía cosas feas, era maltratador. Y mira, de que va a la iglesia, nunca más ha sido como antes, ha cambiado, pero está en una secta. Entonces, ¿es salvo porque está en una secta? Si aquí vemos prácticamente que el mismo diablo presenta un evangelio. Si no es aprobado por Dios ese evangelio es falso. Hay que decir las cosas como son. Por eso el Señor está advirtiendo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, por el hecho de que el diablo se disfrace como ángel de luz y me hable de las normas de justicia, de las normas de piedad, me cite versículos bíblicos, me cite muchas cosas, entonces es bueno, porque me está citando la Biblia. Hasta me mandó a ayunar un día sábado. Hasta dice que haga vigilia. Hasta me manda a portarme bien. Eso sí, que no jure la bandera ni que dé mi sangre a mi hijo si está muriendo. Eso sí, que no coma ciertas cosas. Eso sí, que no sé qué y eso sí que no sé cuánto. Es decir que las sectas realmente se van a presentar como cristianas. Mateo 7:15. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, lo dice el propio Cristo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si el Señor ya lo dijo, ¿por qué hoy no se quiere tocar ese tema de los falsos profetas? ¿Por qué hoy no se toca ese tema? ¿Por qué hoy todo lo que está dentro del evangelio es bueno? ¿Por qué todo lo que se predica es bueno? Todo lo que se anuncia es bueno, solo con tal que se diga aleluya, gloria a Dios, una profecía, un no sé qué, no sé cuánto, que ven ciertos sueños, ciertas visiones, que hablan en lenguas. ¿Por qué aceptamos todo dentro del cristianismo? ¿Por qué lo aceptamos todo? Si el Señor dice guardado de los falsos profetas, o sea, tenemos que examinar antes de aceptar. Antes de tomar una decisión de decir amén, yo tengo que examinarlo. ¿Por qué? Porque como el diablo es tan sutil, a lo mejor me está tirando una enseñanza falsa. Y como está respaldada, entre comillas, por la Biblia, entonces yo digo, amén. Mira, en estos tiempos hay una gran necesidad dentro de la iglesia. Y es que no le diga amén a todo. Repito, hay una gran necesidad en la iglesia de que no le diga amén a todo. Porque estamos en tiempos finales y la apostasía llegó, el enfriamiento llegó, el apartamiento llegó y el diablo estará haciendo sus últimos embates para destruir la fe de la humanidad. Y él lo va a hacer de una manera tan práctica y fácil de llegar a la humanidad, y es usando el nombre de Dios, usando la palabra de Dios, usando las cosas espirituales, usando las cosas buenas. Y eso es lo que quiere el ser humano. Eso es lo que quiere el ser humano, conocer a Dios. Entonces por ahí se va a meter. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera Timoteo 4:1. Vamos a ver qué dice la palabra. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, nota lo que está diciendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente
¿Qué dice? Que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo, algunos creyentes, ahí viene el proselitismo, lo que le dije al comienzo, los que escuchan otras doctrinas. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso mira aquí, ¿sí ves? Ahí está el cursor, doctrinas. Son doctrinas de demonios. Aquí lo dice Pablo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que por acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos de no ver todo lo que está en YouTube. Porque es llamativo lo que dice YouTube. Ahí ponen unas frases en la miniatura. Miniatura es el título llamativo. Ponen una miniatura, por ejemplo, que diga, Dios te habla hoy, en letras grandes. Y dice, uy, Dios me habla. Vamos a ver qué dice. Entonces son títulos llamativos. Y no te va a decir, Satanás te hablará hoy, porque la gente no va a entrar. Yo no quiero que me hable el diablo. Aunque algunos querrán a ver de qué se trata, ¿no? Pero el diablo nunca se va a presentar como diablo. El diablo se va a presentar como Dios. Así que en YouTube que hay una prostitución de doctrinas, Sodoma y Gomorra de doctrinas extrañas, no es un buen lugar para alimentarse. Créamelo, no es un buen lugar. Ni todo el que ofrece cursos. Tengan cuidado también con los cursos. Hay buenos cursos, sí, háganlo. Si es bueno, hágale. Pero ¿cómo sabes que es bueno? Tengan cuidado, por favor. Analicen antes de tomar una decisión. Piensen bonito antes de hacer cualquier curso, porque a lo mejor tú no sabes quién está detrás de eso o qué doctrina extraña ha de ver ahí. Vamos a leer 1 de Juan 4:1 rápidamente. 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos han salido? Muchos. Ahí lo dice. Muchos. O sea, no es uno. Hay muchos. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos. ¿Y cuáles son? Identificarlo ahorita. Uno dice, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo hago para saber cuál es? ¿Cómo hago para saber cuál es? Porque tienen iglesia, tienen púlpito, tienen seguidores, tienen radio, tienen televisor, tienen millones de seguidores en redes sociales. ¿Cómo hago para saber? Pero aquí dice, no creáis a todo espíritu. No creas. Vamos a leer el verso 2 y verso 3. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que ya había gente que tenían unas creencias extrañas con respecto a Jesucristo.
Ahora leamos el verso 26. 2:26. Os he escrito esto para los que es sobre los que os engañan. O sea que Juan ya sabía perfectamente que habían engañadores en la iglesia primitiva. ¿Te imaginas que la iglesia recién naciendo? En el primer siglo, una iglesia que tenía pocos años de fundación, recién comenzadita, que hasta el propio Juan, que era discípulo de Cristo, y Cristo fundó la iglesia, y Juan, que era discípulo, uno de los 12, ya habló de muchísimos engañadores. ¿Te imaginas ahora, en este tiempo? Sí, en el primer siglo ya habían muchísimos engañadores, muchos. ¿Te imaginas ahora? ¿Cuántos habrán? Número 5. Los cristianos de Berea fueron premiados y llamados más nobles. ¿Por qué? Vamos a leer Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Por qué los cristianos de Berea eran considerados más nobles? Vamos a leer desde el verso 10. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Y eso que era Pablo el que predicaba. El gran apóstol Pablo era el que predicaba en Berea, y aunque era Pablo el que predicaba, los de Berea iban a ver si estas cosas eran así. Qué bonito eso, ¿no? Que los cristianos tengamos el espíritu de los cristianos de Berea para ver si estas cosas eran así. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo descubrirlos? ¿Cómo descubrirlos? Siempre usan material. ¿Qué cosa? Material extra bíblico. Ya vamos a ver de eso ya mismo. Revelaciones, profecías, sueños, declaraciones, manipulaciones, control, amenazas del infierno, lavado de cerebro, chantajes, los Dios me dijo. También reclaman honra diciendo soy el padre de la casa, soy el ungido, soy el escogido. Bueno, siempre hablarán así. La gente sectaria siempre hablará así, y por lo general son expertos en hacer exégesis, es decir, no harán exégesis jamás de la Biblia. Nunca, nunca, nunca te darán un mensaje doctrinal cristocéntrico. Jamás, jamás, jamás. Siempre te hablarán de revelaciones, de motivación, de empoderamiento profético, de palabra profética, que Dios me dijo, que Dios no sé cuánto, y que te van a hablar de que tú tienes que levantarte, levantar tu autoestima, levantar tu realización. Te hablarán historias de vida, de éxito, que vivieron el fracaso y que se levantaron y que les fue bien en la vida, a pesar que lloraron por muchos años, hoy están bien, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Así que levántate, sueña, ganarás al mundo, supérate, encuentra el potencial que dentro de ti, descubre ese diamante que hay en ti, y cosas por el estilo. Y eso al oído, ¿quién no quiere escuchar esas cosas? Pero no hay un material cristocéntrico, no hay una palabra doctrinal, bíblica, del plan de Dios para esta vida. Si no, se fomenta la egolatría, es decir, el yo, tu autoestima. Hoy se está predicando sobre la autoestima, que lo dije en clases anteriores. Aún más, ese lenguaje que es psicológico, es una palabra psicológica, no es bíblica. Pero hoy se usa mucho ese lenguaje dentro de la iglesia. ¿Te imaginas Pablo hablando de la autoestima? Pablo habló de lugares celestiales, pero no lo de autoestima.
¿Te imaginas la iglesia perseguida, crucificada, comida por leones, quemada, diciéndole, levanta tu autoestima, cuando eran martirizados por los emperadores, por los enemigos? Levanta tu realización, descubre tu realización. ¿Qué realización? El evangelio no es para encontrar tu realización. El evangelio es para que tú aprendas a morir, para que Cristo viva en ti. Mientras más mueres, más Cristo se realiza en ti. Pero no es tu realización, es la realización de Cristo. No es tu sueño, son los sueños de Cristo. Por eso la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no está hablando de ninguna realización. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, no una vez al año. Cada día y sígame. Así que el evangelio de ahora es un evangelio diferente. ¿Cómo identificar una secta? Con las siguientes preguntas podemos identificarlo. Por ejemplo, 1, Cristo. ¿Qué piensan de Cristo? Es una pregunta que yo siempre me hago cuando veo una iglesia nueva, una iglesia con un letrero cristiano que tiene cierta clase de literatura o predica cierto ministro. ¿Qué piensan de Cristo? Por ejemplo, muchos dirán que Cristo es Dios todopoderoso, que Cristo es grande, que Cristo es lo máximo, que Cristo es perfecto, que Cristo es el Rey. Pero también tú puedes entender que aunque es Rey, el grande, también hay que entender que es el Arcángel Miguel, como dicen los adventistas y testigos de Jehová, que es el Arcángel Miguel, y que también tú puedes encontrar otras revelaciones de la que el Cristo que ellos predican te da. Inclusive hay un Jesús imaginario, un Cristo imaginario. Muchos dicen, yo vi a Jesús y Jesús me dijo, Jesús me habló, Jesús me ministró, Jesús me visitó, Jesús me enseñó. ¿Será Jesús? Entonces están predicando a ese Jesús de una visión, a ese Jesús de una revelación o de una imaginación. Por eso, si queremos saber de cuál Jesús están predicando, hay que escudriñar las escrituras hermenéuticamente y exegéticamente. Por eso tenemos que ser como los de Berea. El hecho que digan Cristo, Cristo, Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesucristo, no significa que están hablando de Cristo. Me acuerdo que cuando yo era muchacho, ¿no? Siempre decían, cuando tú te congregues, congrégate en una iglesia de sana doctrina que prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y uno creía que porque predicaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo era una iglesia de sana doctrina. Y ese es nuestro concepto equivocado. Porque el hecho que prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no significa que son sana doctrina. Porque ¿a cuál Espíritu Santo? ¿A cuál Padre? ¿A cuál Hijo? Bien, número 2, la salvación. Que la salvación viene solamente por gracia, pero debes cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, recién escuché a alguien que dijo, si tú no diezmas, te vas a ir al infierno. O sea, está condicionada la salvación por el diezmo que dan. Entonces la gente, como no se quiere ir al infierno, quieren ser salvos, entonces diezman. Una vez hablé con un testigo de Jehová y yo le dije, ¿usted cómo hace para ser salvo? Porque usted me imagino que quiere ser salvo. Ahora, la salvación de mi lenguaje no es el lenguaje de ellos. Para ellos la salvación es otra cosa. Para mí la salvación es pasar de la muerte a la vida
de la perdición del pecado y de la paga del pecado que es muerte a la vida eterna que te da Cristo. Pero la salvación de ellos es diferente. Por eso tú tienes que saber qué piensan ellos de los lenguajes cristianos o los lenguajes bíblicos. Y como yo ya sabía cuál era su salvación, pues la salvación de ellos es pasar a Armagedón. Esa es la salvación de los testigos de Jehová. Llegar a la tierra, no al milenio, porque para ellos no hay milenio. Llegar a la tierra del paraíso. Por eso en el libro de ellos, un libro rojo, muy viejo ese libro, usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra. Entonces ellos dicen, y me lo dijeron a mí personalmente, bueno, yo para llegar a esa tierra paradisiaca tengo que anunciar las buenas nuevas que están en estas revistas, Atalaya y Despertar. Entonces, cuando tú ves golpeando las puertas a estas sectas, no lo hacen porque quieren salvar un alma, es porque quieren salvar sus almas. Porque la condición para salvarse es hacer proselitismo. Y por eso te salen de cuadra en cuadra, de casa en casa, en contra de su voluntad, porque de lo contrario no serán salvos. Número 3. La revelación de las Escrituras. ¿Qué piensa mucha gente de la revelación de la Escritura? Que no es suficiente. Hoy, por ejemplo, con los famosos apóstoles, y yo se lo enseñé en las clases anteriores, que dicen que la revelación viene directamente del trono. O sea, ya la Biblia no es la revelación. Ya son otra clase de revelaciones. Entonces, si esas revelaciones vienen directamente del trono, esa iglesia ya es una secta. Ya es una secta. ¿Por qué? Porque no usan la Biblia como revelación única y sostenible en el tiempo, sino que es necesario recibir otra clase de revelaciones y que esas revelaciones sean las que dirijan el futuro de la iglesia, el futuro de una nueva sociedad, el futuro de una sociedad avanzada, el futuro y liderazgo de una iglesia. Y entonces, como esa revelación ya viene directamente del trono, pues voy a respaldar esa revelación con ciertos versículos que aparecen por aquí. Entonces, una vez que hago ese lavado de activo, por decirlo así, entonces ya queda purificada mi revelación y respaldada por la Biblia con un texto fuera de su contexto. Después vamos a hablar sobre lo que es un profeta, ¿ok? Y lo que es un apóstol. Pero vamos ahorita en el punto número 4. La administración de los recursos. Igual que los recursos públicos, que son del pueblo y para el pueblo, y que uno llega como administrador de esos recursos, es lo que sucede en una iglesia. Los recursos son democráticos, o sea, los recursos son para administrarlos para la obra de la evangelización. Pero te vas a dar cuenta que dentro de las sectas ocurre que el fundador de la secta, el dueño de la secta, se convierte en el nuevo millonario del país. Se convierte en el nuevo rico del mundo. ¿Por qué? Porque los recursos los administran ellos. Hay muchos líderes sectarios que les encontraron millones de dólares en bancos suizos. Ahí están las ofrendas de la gente pobre, la gente honrada y trabajadora, que quieren buscar de Dios y dan del esfuerzo que tienen, como los manipulan para dar, y ellos compran fincas, caballos finos, yates, aviones, su familia se enriquece. Lo mismo que los políticos corruptos. Llegan al poder como normalitos ciudadanos y una vez que termina su periodo de gobierno son los nuevos ricos. Cuando deberían haber recibido un sueldo digno, está bien.
Y lo mismo sucede con los que dirigen las iglesias. Claro que tienen que tener un sueldo digno si son de sana doctrina. Pero hacerse millonario, hacerse rico. Si quiero crear riqueza dentro de la iglesia, tendrá que ser la riqueza de la propia iglesia. Y el día que yo me vaya, todo queda. Nada es mío. Solo mi ropa me llevo puesta. Porque nada es mío. Las tierras son de Dios, los edificios son de Dios, la gente de Dios, la Biblia es de Dios, las almas son de Dios, todo es de Dios. Y que quede el siguiente pastoreando si Dios lo quiere así. Pero si yo quiero ser rico por mi propia cuenta, que no es malo, pues tengo que poner mis negocios. Vendo ropa, zapatos, comida, lo que yo quiera. Si quiero ser rico, que no es malo, pues tengo que trabajar. Pero yo no puedo hacerme rico con la fe de la gente. Yo no puedo ser rico con lo que la gente da. Que si la gente da, eso se da para la misma organización, apoyar más iglesias, apoyar a los pobres de la iglesia, a las viudas de la iglesia, a los desamparados de la iglesia, un comedor infantil para niños pobres, una obra misionera, sostener a los demás, levantar una iglesia nueva. Eso está bien, sí se puede. Pero personalmente, crear riqueza por medio de la iglesia, eso solamente lo hace una secta. La ética y la moral. La ética y la moral. Bueno, aquí puede que uno se confunda, ¿no? Porque en las sectas siempre predican la moral, pero a escondidas nadie sabe, ¿no? Así que en este punto, el punto 5, no podemos engañarnos, ¿no? Pero si una persona roba los recursos, ya es inmoral, ya es antiético. Pero por lo general, la ética y la moral es mala solamente cuando se la descubre. Mientras no se la descubra, no es mala. Así de sencillo. Por lo tanto, mejor enfoquémonos en los 4 puntos, porque en la quinta, mientras no se descubra, no hay nada. Pero tú vas a ver esas sectas, cuando se los descubren, uy, esos feligreses pelean, que no es así, que el diablo engañó a mi apóstol, a mi siervo, pero, o sea, inventan cosas y hasta no lo creen, hasta creen que es una Photoshop y todas esas cosas. Así que entendamos que para descubrir una secta hay mucho material, muchísimo. Importante. El error básico de la secta falsa radica en lo que cree sobre el Hijo de Dios y por ende sobre el plan de la salvación. Esta es la parte más cruel en contra de ellos. En serio, el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación no es la salvación, es el empoderamiento, es la realización, no es la salvación. Es la riqueza, no es la salvación. No es Cristo, es Él, el ego. Cuando la Biblia es cristocéntrica y todo tiene que estar enfocado sobre Cristo, aquí se enfocan sobre el yoísmo, el egoísmo. ¿Cuál es el error básico de una secta falsa? Bueno, ya lo leímos esto, ¿no? Esto ya lo leímos. Y vamos más adelante. Las sectas son los únicos que están en la verdad, dicen ellos. Ellos, mejor dicho, ellos no se equivocan. Número 1. La mayoría de las sectas profesan haber encontrado la iglesia y la doctrina ideal. Porque no olvide que las personas que entran a la secta son personas de buenas intenciones. Entran con una hambre y necesidad de Dios. Dice, también alegan que su iglesia o grupo al que asisten son los únicos con la verdad. Y como consecuencia, los demás no son salvos o están bajo el control de Satanás. Por ejemplo,
Hay una iglesia que dice que si tú vas a la iglesia el día domingo y no el sábado, tú estás marcado por la bestia. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo en Juan 14:6? Ahí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.